En la modernidad se opera un choque cultural con la ética religiosa. El debate sobre los valores se politiza y ocupa el espacio público e incide en las políticas de Estado. Soy Bernardo Barranco y le invito a examinar la tensión entre moral secular, moral religiosa, aquí en Sacro y Profano. Las religiones basan sus planteamientos en sus libros sagrados, leyes y dogmas. Así, construyen un corpus doctrinal. Durante siglos, los valores religiosos cobraron sentido social. La moral se hizo tradición y la ética fue compatible con la palabra de Dios, que era inobjetable. Sin embargo, la sociedad moderna, con sus vertiginosos cambios, ya no colocan la religión ni a Dios en el centro de la cultura. A este proceso se le conoce como secularización. En la actualidad, el espacio público se convierte en una arena de disputa. Las iglesias quieren incidir en políticas públicas para que sus preceptos, orientaciones y ética religiosa prevalezcan en la sociedad. La sociedad, en cambio, las confronta y las tacha de anacrónicas. Temas como aborto, control natal, homosexualidad, nuevas parejas se politizan. El mundo tecnologizado e hipercomunicado se tensiona con las viejas tradiciones religiosas. Los valores seculares compiten con la moral religiosa. ¿Será posible la conciliación? ¿Será posible la compatibilidad? En las sociedades modernas hay un choque cultural donde los valores y la ética de la sociedad parecen confrontarse. Mientras la diversidad, la pluralidad de vida adquieren respeto en las sociedades contemporáneas, las iglesias, en particular la Iglesia Católica, es crítica a el relativismo y permisividad donde aparentemente se permite y se tolera todo. Temas como sexualidad, nuevas parejas, control natal, minorías sexuales, eutanasia y muchísimos otros entran en el debate público. Por ello es importante revisar esta tensión entre moral secular y moral religiosa. Y por ello doy la bienvenida al doctor Gonzalo Valderas, académico, profesor en la Universidad Iberoamericana y un gran amigo, un erudito, gran amigo. También Christian Herremann, psicoanalista y director de ENSO y también profesor en la Universidad Iberoamericana. La primera cuestión sería, ¿cómo ves, doctor, estas tensiones entre la moral religiosa y lo que es el sentido común en muchas sociedades contemporáneas? Pues de entrada lo veo de manera muy favorable. Me parece que esa tensión nos habla de una sociedad que se mueve poco a poco hacia la diversidad, hacia la inclusión, y eso es algo que hace que grupos que pueden ser muy excluyentes hacia afuera y hacia adentro de ellos mismos, como son algunos grupos religiosos que excluyen a las mujeres de ciertos puestos, que excluyen a los grupos homosexuales o que excluyen a otros grupos religiosos. Esa exclusión no es bien vista por una sociedad más incluyente como a la que estamos moviéndonos. También me parece que el tema de la información, de las redes sociales, de toda esta diversidad que tenemos ahora de información, de acceso a la información, nos permite promover un punto de vista diferente que contrasta con las verdades reveladas que tienden a promover los grupos religiosos. Entonces, esto es una tensión que me parece que es muy sana en el sentido de promover mayor empatía, mayor diversidad de puntos de vista, y creo que eso es muy favorable en términos generales para todos los grupos humanos. Muy bien, muchas gracias. Si bien puede ser una tensión positiva, pero en otros momentos puede ser una gran tensión en algunos contextos. Profesor Gonzalo Valderas, es muy claro que la tensión entre, sobre todo, la Iglesia y la modernidad se da siglo XVIII, XIX y parte del XX en los terrenos político-ideológicos. ¿Cómo ves la actitud beligerante en algunos momentos de la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica?
Lo que ya se respondió en la pregunta anterior, bueno, pues es ignorar una cultura que se construye desde la diversidad y por lo tanto el reconocimiento del otro y los derechos, vamos a decir, que el otro tiene como tal. Entonces, no todo el mundo es cristiano, no todo el mundo es católico. Por lo tanto, no todo el mundo puede vivir bajo la moral revelada que cristianos de todas las iglesias sustentan. Entonces, una moral filosófica fundada en la razón puede dar a una sociedad plural, bueno, pues los mínimos morales que se requieren para que la convivencia social sea, digamos, dentro de un marco ético donde, digamos, la revelación cristiana o la revelación judeocristiana puede coincidir, pero también puede no coincidir, ¿sí? Y entonces uno de los conflictos de la Iglesia Católica con la modernidad que emerge de la Revolución Francesa son los derechos del individuo, las libertades individuales. Y bueno, pues hoy no creo que sea sensato, ¿sí?, en nombre de Dios, imponer a quien no cree, pues una moral que exige creer en Dios, que exige aceptar a Dios como tal. Y si no hay, digamos, ese reconocimiento de Dios como el garante de un código moral, bueno, pues no puede ser nadie obligado a vivir dentro de los marcos de la moral cristiana. Pues muy bien, llegamos a nuestro primer bloque, me parece muy interesante. Hay sobre todo una gran corriente del cristianismo en la Iglesia Católica en la que cuestiona los valores de la sociedad moderna, contemporánea, pero para muchos otros se plantea no solamente es la crítica al relativismo, sino también la introducción de un totalitarismo religioso. Para algunos lo ven así. Vamos a seguir con este tema, no le cambie. El tema es esta tensión entre la moral religiosa y la moral y los valores de la sociedad contemporánea. Está usted en Sacro Profano y en un momento más regresamos. La tensión entre los valores de la sociedad secular con los valores de las posturas religiosas. Es el tema. ¿Cómo esto afecta a las personas? Olvidemos los debates así culturales, ideológicos o mediáticos. A una persona, una mujer que aborta, una mujer o una familia que decide por el tema de eutanasia, frente a estos debates más públicos donde chocan estas visiones. Lo público se vuelve privadísimo. Estas decisiones en donde interviene esta moral religiosa se llega hasta el individuo. Entonces, una persona que va a abortar pues se ve confrontada directamente con este choque, ¿no? Podríamos decir que vivir preocupado o vivir con miedo no es muy bueno para pensar. Y este discurso culpabilizador que amenaza con la entrada, dar la seguridad o dar un espacio en una comunidad es muy preocupante para los individuos, ¿no? Entonces, crear estos esquemas mentales promovidos por la cultura, por una moral religiosa, puede tener consecuencias muy particulares en la capacidad para pensar cosas, para discutir, para intercambiar ideas. Esta capacidad de pensar se puede ver bastante restringida. Le llamamos desde el psicoanálisis que es una crianza de tipo de apego inseguro, en donde la capacidad de explorar ideas, sentimientos propias y del otro se ve comprometida por la necesidad de pertenecer, de recibir la seguridad. Entonces, esas condiciones de seguridad personal determinan la capacidad que una persona pueda discutir y ser empática. Evidentemente inciden en las personas estos debates, pero también inciden en la misma iglesia, profesor Valderas, Gonzalo Valderas. Es decir, estos debates también forman parte, no solamente es de la iglesia o las iglesias como un monolito hacia la sociedad, sino también forman parte de debates internos,
¿Cómo ve esta tensión al interior de las iglesias? Digo, es que la iglesia y las iglesias, si se quiere así en plural, las iglesias, el código moral, ¿sí?, es un código dado por Dios y por lo tanto tiene un valor absoluto, ¿sí? Y entonces vamos a decir, quien peca es culpable delante de Dios. O sea, no es una cuestión de, vamos a decir, que se viva al margen de la culpa, porque el pecado deteriora la relación con Dios, ¿sí? Ahora, quien no es creyente, bueno, pues Dios no entra, digamos, dentro de su horizonte para formarse una conciencia moral de acuerdo al acto que quiere realizar. Pero quien es creyente, ¿sí?, sabe que un pecado lo separa de Dios y también de alguna manera lo separa de la comunidad creyente. Y solo el reconocimiento del pecado, que es el retorno a Dios, lo devuelve a la comunión con Dios y lo devuelve a la comunión con la iglesia, con la comunidad a la que pertenece. Y entonces, bueno, pues es una cuestión que afecta el interior de la persona, la conciencia de la persona. No es una cuestión que quede en la exterioridad, sino es una cuestión de interioridad y que tiene que ver con la relación con Dios. Pues es muy interesante, en el sentido de que a veces la doctrina pesa más que incluso la doctrina o la autoridad. Sin embargo, doctor, el Papa Francisco ha mostrado ciertas aperturas. ¿Cómo ve este giro que se está dando en la Iglesia Católica? Yo creo que es un giro muy necesario. La cantidad de fieles o de personas que profesan religiones está decayendo enormemente y yo creo que las autoridades deben estar muy preocupadas, deben de saber que algo está pasando. Y creo que estos son mecanismos que pueden estar tratando de dar una imagen diferente, de hacer más atractiva una práctica que trate de ser más incluyente. Hay muchas cosas buenas que ha ofrecido la religión que creo que se deben de incorporar a prácticas seculares. El arte, la pintura, son productos extraordinarios de estos grupos, pero sin embargo es mucho el contraste de un discurso incluyente con una práctica que al mismo tiempo es sumamente excluyente, como he mencionado antes. Profesor Gonzalo Valderas, cuando le preguntaba hace un momento sobre la disputa interna, esta tensión entre la moral, lo secular también atraviesa los diferentes grupos o actores religiosos. ¿Cómo ve estas tensiones? Digo, yo veo las tensiones entre el discurso moral oficial y, vamos a decir, la cuestión jurídica, ¿sí? Y a veces, digamos, lo jurídico prevalece sobre una moral verdaderamente evangélica, verdaderamente cristiana. Entonces, para mí el criterio para formarse una conciencia moral cristiana es Jesucristo. Entonces, digamos, leyendo los evangelios y viendo cómo se sitúa Jesús frente a los pecadores, ¿sí?, no como juez, sino como el que sana, como el que cura las enfermedades no solo físicas, sino morales de una persona. Bueno, pues Jesús no, vamos a decir, no absolutiza la ley. Jesús busca sobre todo el bien de la persona, ¿sí?, y cómo lograr que esa persona reoriente su vida hacia Dios y se reintegre a la comunidad. ¿Sí? No puede haber exclusión desde Jesús. Y por encima de la ley está el bien de la persona. No se hizo el sábado, vamos a decir, para someter al hombre, sino el sábado está al servicio del hombre. Es decir, la ley está al servicio del hombre. Muy bien, pues en este segundo bloque me ha quedado claro que efectivamente este choque, esta confrontación afecta de manera directa a las personas. Vamos a un corte y regresamos. Estamos conversando en torno a estas grandes tensiones de valores, de moral, de ética
entre una tradición religiosa y la sociedad moderna. ¿Está usted en Sacro y Profano? Sacro y Profano, nuestro último bloque en torno a estas tensiones entre la tradición religiosa con sus valores, su ética, su memoria, y la sociedad moderna con nuevos significados y nuevas prácticas. Doctor Cristian, tú habías planteado la necesidad de un debate y la posibilidad de poder encontrar una cierta conciliación, no necesariamente tiene que ser un debate polar. Ahóndanos más sobre esto. ¿Qué significa un debate y una conciliación de estos puntos de vista? Un debate tiene que ver con la idea que en algunos lugares se encuentra en que para ser moral hay que ser creyente, hay que creer en Dios para ser moral. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Se puede ser ético, se puede ser moral sin creer en Dios. Cuando se plantea, por ejemplo, que en las escuelas se enseñe religión, en realidad creo que debería haber una agenda en la que se enseñen religiones, ¿ok? Porque no es una religión la que se debe enseñar la tolerancia de los sistemas de creencias, que hay muchos tipos de religiones y que deberíamos todos de aprender a respetar y a conocer esos sistemas de creencias. La idea es poder recuperar la creencia, la confianza en nuestros pares, en la sociedad, en los seres humanos, no tenerla que buscar fuera de los seres humanos. Pero si creamos condiciones de inseguridad, de desigualdad, se hace más necesaria la necesidad de creer en algo fuera de la sociedad. Muy bien. Doctor Valderas, frente a esta necesidad de diálogo, indiscutiblemente se requiere desabsolutizar los planteamientos. ¿Cómo reaccionan los grupos conservadores o ultraconservadores que son monolíticos, son cerrados, a veces están encapsulados y son intransigentes en todas las iglesias? Bueno, yo creo que estos grupos intransigentes no están abiertos al diálogo interreligioso. Y las religiones, vamos a decir, hinduismo, budismo, taoísmo o judaísmo e islam, son portadoras de sus respectivos códigos éticos que no son incompatibles con el código ético cristiano. ¿Sí? Yo creo que puede establecerse un diálogo profundo entre los tres monoteísmos y también con las religiones místicas del Oriente, donde, digamos, lo místico es mucho más incluyente, mucho más abierto a aceptar otras cosmovisiones. Por ejemplo, sería el caso del hinduismo, que no es una religión que se repliegue sobre sí y se cierre a aceptar otras maneras de expresar y vivir la verdad. Entonces, el cristianismo, cuando se asume como la religión verdadera, que es el caso de estos grupos más fundamentalistas y tradicionalistas, bueno, pues no hay posibilidad de ningún tipo de diálogo. Y en la Iglesia Católica, bueno, pues son los grupos tradicionalistas los que rechazarían un diálogo serio con las otras religiones. Y en los protestantismos, los fundamentalistas también estarían en contra de toda posibilidad de diálogo. Otra vez, el criterio para abrirnos a ese diálogo es Jesús. Muy bien, pues llegamos al final y más bien les pediría sus conclusiones en torno a este debate, estas tensiones entre estas morales religiosas y las sociedades contemporáneas. Doctor Cristian. Mi conclusión sería que hay que promover un altruismo secular. El altruismo, las conductas prosociales, la empatía, son mecanismos psicológicos que han sido seleccionados evolutivamente para crear comunidad. No es una cuestión exclusiva de las religiones, mucho menos. Es algo que caracteriza al ser humano como especie, que si bien también es egoísta, pero también es altruista por naturaleza. Cristian, ¿podrías ahondar un poco más sobre esto que señalaste de altruismo secular? ¿A qué te refieres concretamente? Claro que sí. Me refiero a las condiciones de crianza y sociales y económicas que un grupo o una sociedad es capaz de brindarle a sus miembros.
Si vivimos en un lugar en donde es inseguro vivir, en donde las personas no pueden criar favorablemente a sus hijos, creamos condiciones de inseguridad que se traducen en inseguridad y poca confianza de uno hacia los demás, en vez de promover los mecanismos psicológicos que favorecen la confianza en uno mismo y en los demás, que promueven la cooperación. Doctor Valderas, ¿cuáles serían sus apuntes finales? Mis apuntes finales tienen que ver con los tres monoteísmos: judaísmo, cristianismo e islam. Si ponemos en el centro del debate a la persona y la dignidad de la persona, y desde allí vemos el asunto de Dios, creo que el mundo será mejor. Si nosotros no ponemos en el centro de nuestros intereses a la persona, sino al mercado o a las doctrinas a nivel ideológico, no hay posibilidad de diálogo y no hay posibilidad de que la humanidad mejore. Gonzalo, por lo que te he escuchado, estás más por el regreso a las fuentes religiosas, más que a las doctrinas o a las estructuras o a los intereses de poder. ¿Te entiendo bien cuando hablamos de esos temas sobre moral? Digo, me entiendes bien, porque si hay algo que recuperar es la secularidad del cristianismo. El cristianismo no es una religión que actúa en el mundo de lo sacro. Entonces, cuando el cristianismo degenera en religión, su espacio es lo sacro. El cristianismo es una religión cuyo espacio es el mundo y está llamada a ser fermento de un orden nuevo en el mundo. El cristianismo no está peleado con el mundo. El cristianismo genuino está abierto al diálogo con el mundo y ama al mundo como Dios ama al mundo. Yo creo que esa es la profunda verdad cristiana. Pues yo me quedo con muchas afirmaciones después del diálogo que hemos tenido, con muchas interrogantes. Lo que creo también es que en la sociedad contemporánea las exclusiones son perjudiciales para todos. Y así como cuestionamos un fundamentalismo cerrado al diálogo, en el mundo religioso también habría que cuestionar un fundamentalismo secular a un gran debate cultural, porque lo religioso forma parte también de nuestras identidades, tan seculares como laicas, pero también lo religioso forma parte de nuestra identidad y de nuestra memoria. Por lo tanto, creo que el gran reto que tenemos es cómo no excluirnos y no excluir a nadie y a ninguna de las percepciones religiosas, así sean las más pequeñitas. Yo les agradezco mucho su presencia aquí en Sacro y Profano y, por supuesto, a nuestro auditorio le invito para que nos volvamos a encontrar la próxima semana aquí en nuestro programa de Sacro y Profano.